¿Cómo están, queridos amigos de República Digital? Bienvenidos a la información viernes 15 de enero de este 2021. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de nuestro productor Héctor Felán Garza, les habla Ángel García. Muchas gracias por estar en sintonía en este viernes, ¿no? Ya viernes 15, hoy es quincena. Bueno, si le parece, entramos directos con la información. Hay mucha para ofrecerle en este informativo. Fíjese que el gobierno de Estados Unidos, pues ya a través de una carta, le está reclamando a México estos cambios que pretenden hacer en cuanto a, pues, esto que tiene que ver con el sector energético, ¿no? La desaparición de los organismos autónomos, estos que, pues, ya tienen buen año, ¿no? El gobierno estadounidense reclamó al gobierno mexicano por los cambios regulatorios realizados en el sector energético. En una carta dirigida al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a la titular de Energía, Rocío Nale, y a la de Economía, Tatiana Cloutier, Estados Unidos dice que busca mejorar las relaciones económicas, especialmente en lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, el país norteamericano se dice preocupado por los procesos regulatorios en México, sobre todo en el sector energético. En específico, se menciona el bloqueo a la industria privada en medidas que favorecen empresas estatales, lo que según la misiva violaría el tratado. Mientras respetamos a la soberanía mexicana sobre sus decisiones de políticas energéticas, nos vemos obligados a insistir que México tiene obligaciones con el Tratado de Libre Comercio en defensa de nuestros intereses nacionales, decía la carta enviada por el gobierno de los Estados Unidos. Y a propósito, pues, de esto que intenta desaparecer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, obviamente los organismos autónomos, ¿no? Como esto que tiene que ver con el CRE, esta Comisión Reguladora de Energía, que desde 1994 con el Tratado de Libre Comercio pues ya existía, sobre todo para regular estas situaciones, controversias que se puedan dar entre el gobierno y los particulares. En aquellos entonces pues era el gas, era la energía. Hoy en día sigue siendo la energía eléctrica, por ejemplo, los privados norteamericanos que vienen e invierten en esto que tiene que ver con la energía eólica, la energía del viento y desde luego con todos los paneles solares, esta energía que se adquiere a través del sol. Bueno, pues ya estaremos, desde luego también los hidrocarburos, en transporte, en distribución, en operación, en extracción. Hay muchos, digamos, capitales norteamericanos que están preocupados por la desaparición de esta comisión reguladora, que es un organismo autónomo, pero que regula las diferencias entre los inversores privados y los entes de gobierno. Y digamos, al desaparecerla, pues hombre, sería nada más el actuar del gobierno federal. Hay un artículo, el artículo 28 de la Constitución mexicana, que habla sobre estas comisiones autónomas, ¿no? Y entonces, al desaparecerlas, pues tendrían que ser también unos cambios, una derogación de artículos o cambios de la Constitución. Para colmo de cosas, no es tan sencillo porque también aparece un articulado en el Tratado de Libre Comercio donde también habla de estos organismos autónomos. Ya veremos cómo se define todo esto, ¿no? Por lo pronto no está tan sencillo para el gobierno mexicano y por lo pronto llega una carta de queja de parte del gobierno de los Estados Unidos. A propósito de la toma de posesión del presidente Joe Biden, hablando de otras cosas, bueno, pues el presidente de Estados Unidos saliente, el señor Donald Trump, no va a estar presente el próximo miércoles 20 de enero cuando tome posesión Joe Biden. Y entonces, ¿qué es lo que hará? Bueno, va a partir a Florida, ¿no? A este estado, particularmente ahí donde tiene pues sus hoteles, ¿no? Los resorts. El presidente Donald Trump partirá de Washington el próximo miércoles por la mañana, antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Dijo el viernes una persona familiarizada con el tema que habló bajo la condición del anonimato, porque la decisión no se ha hecho pública. El presidente Trump ya había anunciado que no asistiría a la toma de posesión de Joe Biden, rompiendo así con la tradición, después de pasar meses haciendo acusaciones infundadas de fraude electoral. El que sí va a ir a la toma de posesión es el vicepresidente Mike Pence, que va a asistir en el lugar de Donald Trump. Se espera que Trump permanezca en Florida pues con un pequeño grupo de colaboradores, ¿no? Estos colaboradores que estaban con él en la Casa Blanca, pues van a seguir colaborando con él en los negocios
negocios particulares del presidente Donald Trump, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Mar-a-Lago, allá en Florida, donde tiene esta residencia y donde tiene también algunos hoteles, aunque dicen algunos vecinos que están reuniendo firmas porque pues al parecer no lo quieren de vecino ahí entonces todavía presidente saliente, pero ya para el 20 expresidente pues Donald Trump, ¿no? Ya veremos en qué queda eso. Bueno, es una tradición allá en los Estados Unidos, hablando de otras cosas y de lo mismo un poquito, que, por ejemplo, en la toma de investidura, pues aparezca algún poeta, puede ser hombre, puede ser mujer, para pues hacer lo que tiene que ver con esta investidura y la toma de posesión del presidente en los Estados Unidos, ¿no? Y hay una poeta que a sus 22 años se llama Amanda Gorman, es elegida para leer en la ceremonia de investidura del presidente electo Joe Biden. Pues esta señorita Gorman ha sido muy laureada, muy premiada y tiene experiencia escribiendo en esto que tiene que ver con los actos oficiales, ¿no? Y pues decía, como me he tropezado con este género, ha sido algo que me ha dado mucha gratificación emocional, escribir algo con lo que pueda hacer sentir a la gente conmovida, aunque sea por una noche, decía Groman, la residente de Los Ángeles, ha escrito para eventos que incluyen una celebración del 4 de julio, el Día de la Independencia estadounidense, en el Boston Pops Orquesta, hasta la inauguración de la Universidad de Harvard, su alma mater, decía el rector Larry Bacow. Bueno, pues es una señorita de color, tiene 22 años, es considerada la poeta más joven y más laureada en los Estados Unidos, digamos de manera contemporánea, y será la encargada pues de dar este mensaje, digamos, un tipo poesía, ¿no? Un mensaje muy patriótico ahí en la investidura el próximo miércoles 20 de enero, cuando tome ya la rienda del gobierno el señor Joe Biden, que tenemos aquí en pantalla. Bueno, hay más información. Muchas gracias por acompañarnos aquí en República Digital. Bueno, hablando un poquito de pues esto que tiene que ver con que la Fiscalía General de la República le retire los cargos o no encuentre elementos para llevar a juicio al ex general Salvador Cienfuegos, que fue pues traído de Estados Unidos aquí a nuestro país. Y dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que respalda la decisión de la Fiscalía General de la República sobre este tema del general Salvador Cienfuegos. Y que, pues, hombre, no se le pueden inventar delitos, ¿no? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gobierno de la Cuarta T respalda la decisión de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el gobierno, pues que represento, secunda, es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe determinarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también no se puede o no puede haber represalias, decía, no puede haber venganzas y no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esta manera. Trátese de quien se trate, decía el mandatario mexicano. Bueno, y ante estas declaraciones y ante estos hechos de exonerar de, digamos, todo juicio al Salvador Cienfuegos, pues ya hay una postura de parte de los Estados Unidos, ¿no? Y esta postura tiene que ver, y dicen que hay un comunicado donde dice, nos reservamos el derecho de reiniciar un proceso, dicen los Estados Unidos, contra el general Cienfuegos. Bueno, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos indicó hoy viernes en un comunicado que se reserva el derecho de reiniciar un juicio judicial por vínculos con el narcotráfico al exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, y el gobierno de ese país no lo hace, o sea, refiriéndose a México. Forbes México señaló que la noche del jueves la Fiscalía Mexicana desechó los cargos contra Cienfuegos al asegurar que no se encontraron pruebas que lo ligaran a pues, algún grupo criminal organizado. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó esta mañana, hoy viernes, la exoneración del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y consideró que la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, por sus siglas en inglés, le fabricó la acusación. Bueno, ¿podría Estados Unidos entonces retomar
este caso del general Cienfuegos, no, ese es el comunicado. Hay más información, qué bueno que están con nosotros aquí en República Digital. Los que la están pasando muy mal, pero muy mal de veras, son los miembros de la Cámara de la Industria de la Construcción, las constructoras, pues, la iniciativa privada aquí en la ciudad de Monclova. Dice Raúl Flores, quien es el actual presidente de la Cámara de esta industria de la construcción en nuestra ciudad, que durante el año pasado, en el 2020, había hasta 105 constructoras. La pregunta es, ¿cuántas quedan hoy? Hoy quedan 45. De estas 45 constructoras que muchas laboraban para Altos Hornos de México, pues hombre, 10 de ellas están con sus cuentas, digamos, incautadas, congeladas por parte del Seguro Social, porque no han pagado las cuotas obrero-patronales, y esta es la situación, ¿no? Sumado a la falta de empleo en la localidad, a los acuerdos que a unos no les cubren por parte de AMSA, es decir, no hay pago por parte de AMSA, los constructores locales ahora enfrentan la embestida del Seguro Social y el Infonavit, que les están congelando cuentas y exigiendo los pagos, además de pedir a las empresas deudoras como Altos Hornos de México, pues que no les pague. O sea, el mismo Seguro Social le dice a AMSA, no le pagues a los constructores, mejor abónanos eso que le vas a pagar a ellos, abónalo al Seguro Social porque nos deben cuotas obrero-patronales. Digo, les llueve sobre mojado prácticamente a los constructores locales, ¿no? Prácticamente el 100% de las empresas adheridas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que actualmente pues son cerca nada más de 45, en el 2020 llegaron hasta 105 empresas, que las que estaban ahí afiliadas a esta Cámara, le decía yo, de la industria de la construcción, son las que viven el acoso del Seguro Social, que exige los pagos que tienen pendientes en materia de cuotas obrero-patronales. El presidente de esta Cámara, Raúl Flores, dijo que de ese grupo de constructores, al menos 10 son los que tienen las cuentas congeladas por parte del Seguro Social, que está al acecho de recolectar los recursos, es decir, los dineros que puedan llegar a estas cuentas, lo mismo que el Infonavit, ¿no? Tiene las cuentas. Si alguien que le debe a estas constructoras llegara a depositar esas cuentas, particularmente la empresa Altos Hornos, pues van a ser, digamos, retirados. No le van a llegar al constructor, sino que van a ser cobrados esos dineros que tiene pendiente en cuanto a las cuotas obrero-patronales. No solamente del Seguro Social, sino también del Infonavit, y es un asunto que lo tiene hincado prácticamente al constructor aquí en Monclova, y es un asunto que, bueno, pues a ver cómo se resuelve esto, pero por lo pronto, pues están congeladas las cuentas de los constructores locales. Bueno, pues hay más información. Yo creo que esta es una excelente noticia. El PRI, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados acaba de, digamos, emitir una iniciativa, lanzar una iniciativa donde dice que a todos aquellos que construyan sobre asentamientos de alto riesgo se les puede fincar un delito, y digamos, la penalidad sería de 2 a 10 años de cárcel, ¿no? Recordemos que aquí en nuestra ciudad de Monclova, colonias como el Campanario y algunas otras, desde luego, pues se han construido sobre cauces naturales de agua, ¿no? Entonces, cuando baja de las serranías, esas aguas broncas, pues inundan las casas y aparecen las fuentes de agua ahí hasta por la sala, en una recámara, donde quiera. Y no hay una penalidad más allá de decirle a la constructora que realizó estas casas y las vendió, pues que las repare, ¿no? Y en muchos de los casos se lleva muchísimo tiempo o no lo hacen. Bueno, ahora hay una nueva, o se busca una nueva ley que castigue a estas personas que construyen durante estos cauces naturales. El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó una reforma para modificar el Código Penal Federal para sancionar con prisión de 2 a 5 años y hasta 300 a 3,000 días de multa a quien autorice, ordene, construya, edifique, realice obras de infraestructura y asentamientos humanos, obviamente pues lo que tiene que ver con las casas, en reservas ecológicas o en zonas no aptas, de acuerdo al análisis de riesgo realizado por las autoridades competentes. A través de la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo, el tricolor, el PRI, busca ofrecer mecanismos jurídicos
para que esta vulnerabilidad humana ante los desastres naturales pues sea minimizada y en su caso pues sea respaldada, ¿no? Es decir, que exista una ley que verdaderamente protege a estas personas que luego van y se quejan, oye, pues a la constructora o al Infonavit le dice, porque muchas de estas casas son de Infonavit, ¿no? Y entonces va y le reclama al Infonavit, oye, está pasando esto, se mete agua, o se inunda, o salió una fuente de agua ahí por la sala, van con la constructora y no hay un mecanismo, una ley que les obligue más allá de pues todo esto que tiene que ver con la sensibilidad y desde luego el criterio que deben de tener las constructoras para la reparación del daño, ¿no? Bueno, ahora hay una ley que dice 2 a 10 años de cárcel y hasta 3,000 días de multa para estas constructoras que ponen en riesgo la vida y sobre todo el patrimonio, ¿no? Pues no se vale, la compran con mucho sacrificio. Normalmente son casas que están debajo de, digamos, en las faldas de estas serranías y en las colonias populares y pues no se vale hacer todo esto, ¿no? Bueno, hay más información. Hay una jueza allá en Miami, en los Estados Unidos, que ha fijado hoy viernes una nueva fecha para la audiencia de extradición del exgobernador mexicano César Duarte, requerido aquí en México por los delitos de corrupción, ¿no? ¿Cuándo es la fecha de la audiencia? Bueno, será el 26 de enero, de acuerdo con la decisión de la jueza, se llama Lauren Fletcher Lewis, así, publicado en el expediente online del caso judicial. Bueno, la magistrada ha fijado fecha anteriormente para el 14 de enero. Del 14 de enero la ha cambiado para el 26 y también le fijó una fecha, si usted recuerda, para el 10 de noviembre, pero en ambas oportunidades, tanto la del 10 de noviembre como la del 14 de enero, pues se ha pospuesto y ahora una vez más hasta el 26 de enero. El ex gobernador Duarte, por cierto, de Chihuahua, quien ejerció como gobernador de este estado entre 2010 y 2016, permanece detenido en una prisión federal del centro de Miami desde que fue arrestado a comienzos de julio del 2020. La jueza ha rechazado su pedido de libertad bajo fianza y bueno, los delitos que se le imputan, pues desde luego peculado, asociación delictuosa y desde al menos del 2018, desde este año del 2018, era buscado por corrupción y malversación de millones de dólares de los fondos públicos. Será el 26 cuando sea la nueva audiencia de extradición a México de el exgobernador de Chihuahua, el señor pues César Duarte, ¿no? Pues ahí están las cosas. Una buena noticia para don Alonso Ancira, dice el comunicado que podría quedar libre en las próximas horas. En más información, bueno, Alonso Ancira Elizondo, a unas horas de lograr su libertad al retirarse los cargos de lavado de dinero, al retirarse a este personaje los cargos de lavado de dinero y también al llegar a un arreglo con la federación, a esto se le suma la resolución pues legal para este día en que se retirarían los cargos, ¿no? Bueno, había un comunicado el día de hoy también en periódicos nacionales a propósito de todos estos amparos que ha tenido o que ha interpuesto los abogados de don Alonso Ancira, de pues todos estos delitos, ¿no? Pues que al llegar a México podría ir a prisión. Bueno, pues hoy este comunicado que sale después de a nivel nacional, obviamente que se emite, dice que podrían retirársele los cargos y que podría salir en libertad. Bueno, el empresario Alonso Ancira Elizondo se encuentra a unas cuantas horas de quedar en libertad tras hacerse público el acuerdo entre el gobierno federal y Altos Hornos de México. Bueno, fue el presidente de la República quien diera a conocer el plan de pagos en abonos de $50 millones al gobierno federal para recuperar el sobreprecio pagado por, usted sabe, la compra de agronitrogenados, ¿no? Son $200 millones. Expertos en finanzas y sitios especializados daban a conocer ayer los avances que llevan a cabo estos jueces federales en la Ciudad de México, en coordinación con los agentes de la Fiscalía General de la República, adscritos en los tribunales para iniciar pues todo esto que tiene que ver con que se desista la Fiscalía General de la República y anular entonces con esto la orden de aprehensión que se tiene hacia Alonso Ancira por los delitos de lavado de dinero, y esta orden fue girada desde mayo del 2019, le digo, contra Ancira Elizondo, contra don Alonso. Bueno, pues ahí es donde está la cosa.
Oiga, a propósito, será digamos, en otra información y hablando un poquito acerca de las elecciones, el PRI, ¿cuándo registra a los candidatos aquí a la alcaldía de Monclova, aquellos aspirantes a la alcaldía, este Partido Revolucionario Institucional? Bueno, pues mañana, es decir, el 16, que es mañana sábado, estará ahí, esto lo dice Alberto Medina, el dirigente local del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues vamos a ver quién se registra, ¿no? Siempre, esto es el secreto mejor guardado de nuestra ciudad. Digo porque, por ejemplo, por el PAN ya fueron a registrarse, tenían por ahí del 13 y fueron hasta las 3 de la tarde. Por ejemplo, estuvo don Agustín Ramos, el hombre fuerte ahí en Protección Civil, estuvo el doctor Mario Dávila también registrándose allá en la ciudad, digamos, de Saltillo, como precandidatos a Acción Nacional para la alcaldía de Monclova. Bueno, pues vamos a ver quién se registra ahora como precandidato para la alcaldía, pero ahora por parte del PRI. Esto va a estar bueno, va a estar bueno. Mañana, digamos, ya estaremos aquí al pendiente de los, pues estos posibles candidatos o precandidatos y luego un candidato, ¿no? Ahí por el PRI. Y con esto, pues vamos a ver si, digamos, en esto que tiene que ver con la equidad de género, se registran mujeres o se registran hombres, ¿no? Esto es lo primero que vamos a estar ahí al pendiente. Bueno, como todos los días, vamos con el reporte COVID, si le parece. Aquí está en pantalla. Muchas gracias a nuestro productor Héctor Felán. Está muy vivo hoy. Bueno, 330 casos se han presentado en las últimas 24 horas aquí en el estado de Coahuila. Hay 36 muy lamentables decesos aquí en el estado. Los casos de contagio se han presentado en las siguientes ciudades con los siguientes números. En Saltillo, 71 casos de COVID. En Torreón, 74 contagios. Aquí en Monclova, 36 contagios. Allí en Piedras Negras, 22. Y en Frontera, ayer no hubo ningún contagio. Hoy sí aparece hasta con 6 contagios de COVID, ¿no? Mire, hasta el día de hoy se contabilizan en Coahuila un total de 55,024 casos. ¿Cuántas personas han fallecido de COVID aquí en el estado de Coahuila en una sumatoria en los 38 municipios? 4,494 decesos, personas han fallecido aquí en nuestro estado. Bueno, ¿cuántos activos se mantienen en el estado? Son 2,461 casos activos aquí en el estado de Coahuila, que por cierto van a conocer una noticia muy interesante. 2 millones de muertos por COVID ya en el mundo es esta sumatoria que hace la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues ahí tiene usted el reporte COVID del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Por cierto, y hablando del siglo pasado, por ahí de los 20, 30, se presentó la famosa gripe española, ¿no? Esta gripe española que tuvo 50 millones de personas fallecidas. En el 13 la Primera Guerra, después la gripe, en el 33 asume Hitler al poder, pues esa época terrible, ¿no? Hasta el 45, la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues no ha faltado, digo, por si nos estamos quejando, pues nada más recordar que en el siglo pasado estuvo la gripe española, que era terrible y que mató a más de 50 millones de personas. Hoy en día, en un corte de caja, el COVID ha matado en el mundo, dice la Organización Mundial de la Salud, por lo menos a 2 millones de personas. Bueno, pues ahí está la situación. Vámonos con la imagen del día, si le parece. Este tiene pues un punto verdaderamente pues muy interesante, ¿no? Mire, estos amigos son de lo que se llama la UFC, la lucha de artes mixtas, ¿no? Que le llaman en Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué están ahí con el churro y todo esto? Bueno, pues porque por decisión histórica, en la máxima empresa de artes marciales mixtas, pues ha revelado hoy viernes, en noticia de hoy, que ya no considera ilegal el consumo de marihuana entre sus peleadores.
O sea, todos estos combatientes de esto que es pues una de las artes más brutales, ¿no? Ya no será causa de dopaje como anteriormente lo era el que estén fumando o el que consuman la marihuana. Cierto es que la marihuana es legal en varias zonas de los Estados Unidos, sin embargo la UFC aún la mantenía como una sustancia prohibida, situación que cambiará de ahora en adelante, aunque esto no implica que los peleadores puedan subir a la jaula bajo los efectos de la marihuana, pues esto sí está desde luego fuera del reglamento, ¿no? Es decir, si los peleadores consumen marihuana ya no será considerado como dopaje, aunque no podrán hacerlo previo a sus combates, es decir, de consumirla, deberán hacerlo durante la semana, más no el día de la pelea. No, sería terrible, ¿no? Ver marihuanos ahí, digamos, arriba del ring. Queremos seguir evitando que los atletas compitan bajo la influencia de la marihuana. Hemos aprendido que los niveles de, pues esto que tiene que ver de la marihuana en la sangre, o en la orina, tiene poca o ninguna correlación específica con el deterioro. Así lo explicó un comunicado Jeff Novinsky, quien es vicepresidente de Salud Atlética y de Desempeño de la UFC. Nada más un dato ahí adicional que estaba muy interesante, y aquí me pasó mi buen amigo Héctor, que pues está este hombre en todo, el productor, ¿no? Joe Rogan inició esto de la UFC y dice que le encantaba también usar, digamos, fumar marihuana, ¿no? Digamos, al primer dueño, al fundador de la UFC. Después, el actual dueño se llama Dana White. Y bueno, pues este hombre ya es más serio, más tranquilo, pero sí, Joe Rogan, el fundador de la UFC, también aparece en varios videos, hombre, entrándole pues a esto que tiene que ver con la cannabis índica, ¿no? Oiga, vamos a tener entrevistas el próximo martes, tendremos con una escritora connotada aquí en la ciudad de Monclova, ya va a ver acerca de toda pues lo que tiene que ver con la literatura y su obra literaria, que es muy rica. El jueves viene el abogado a tratar algún tema, el abogado Héctor Garza, y bueno, estaremos ya con algunos colaboradores, amigos, que esperemos sean de interés los temas y esperemos desde luego también que nos acompañen. Por hoy viernes es todo, muchas gracias. A nombre de nuestro productor Héctor Garza Felán, le saluda Ángel García Correa. Mañana sábado sí hay, mañana tendremos también información, digo, algo interesante para compartirle aquí en esto que es República Digital. A nombre de todo el equipo, muchas gracias, buen viernes y hasta mañana.